No, sí, sí, sí. Hola, sí, sí, sí. Sí, sí, Hola, sí. hola. Gracias, totales. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Limpio Digital. Estábamos haciendo ahí justamente la prueba de audio y ya estamos en vivo y en directo para lo que va a ser la transmisión de este compromiso. Partido de cuartos de finales de la Liga Limpeña de Fútbol. Va a arrancar el compromiso en instantes nada más entre Guaraní y Primero de Mayo. Arrancará el compromiso en instantes nada más. Vamos a ver el conjunto de Guaraní. Ahí está Santi Martínez, Guaraní, que en portería sale con Víctor Rodríguez, con la 12, con la 6 Rubén Cáceres, con la 3 Freddy Parodi, con la 21 Isidro Saldívar, 4 para Elías Fernández, 25 Diego Bogarín, 11 Junior Coronel, 11 para 8 para Lucas Alfonso, 17 Jonathan Aranda, 9 Santiago Martínez, 10 Junior Argüello y arrancó el compromiso, señoras y señores, mueve el conjunto aurinegro, va teniendo la pelota aquí Elías Fernández con la pelota, va el zaguero jugando con su compañero, va teniendo allí el número 11, lo tiene Junior Coronel. Moviendo el conjunto de Guaraní. Este es Alfonso. Lucas con la pelota. Retrocede otra vez con Elías Fernández. Va Elías. Elías con el balón. Juega el conjunto aurinegro. Mueve la pelota. El conjunto de Guaraní tiene Coronel Junior, juega con Argüello, corta la defensa de Primero de Mayo y quiere venir a contra, pero recupera el aurinegro, rápidamente se repone el combinado de Primero de Mayo y quiere el ataque, termina rechazando Fernández, va a ser salida para Guaraní, este es Lucas Alfonso, quería la pelota, lo trababan, va a buscar allí el conjunto canario, a ver qué pasó, el árbitro detiene las acciones, está sentido uno de los futbolistas de Guaraní, estamos hablando del jugador con la casaca 17, Jonathan Aranda, se acerca el árbitro para cerciorarse de su estado. Mientras tanto nosotros, en este caso yo, aprovecho para saludar al compañero que me va a acompañar en esta transmisión, Alex Cuellar, bienvenido. Buenas tardes, Adri. Buenas tardes también para toda la audiencia de Limpio Digital. Bienvenidos a la transmisión. Este gran encuentro que ya arranca así como están viendo. Tenemos que agradecer también a los presentadores, material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. También agradecemos a Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo también sobre la avenida General Elizardo Aquino. También aprovechamos para saludar y dar la bienvenida a Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. Acordate que con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. También agradecemos a Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudándote a la conservación del medio ambiente. Bien, señoras y señores, ahí está siendo retirado Aranda, mientras tanto va aprovechando Guaraní para intensificar, para hacer circular la pelota, ¿verdad? Para mantenerse en calor. Va a ser reposición para el conjunto de Guaraní. Va moviendo el conjunto aurinegro. Ahí va saliendo desde atrás Parodi. Dejó para Coronel Junior. Para Lucas Alfonso. Juega con Elías Fernández. Balón arriba. Va teniendo el conjunto de Guaraní. Ahí intenta escapar. Viene la cobertura. Va saliendo desde atrás el conjunto de Primero de Mayo. 0-0. El compromiso. Ataca el combinado canario. Atención con esta. Puede ser una buena ocasión. Va marcando Alfonso que no puede. Intenta abrir la cancha el conjunto de Primero de Mayo. Va teniendo la pelota por ese sector. Y en el centro buscaban en las alturas a Silva. Termina rechazando y saliendo Guaraní. Pero presiona la salida del conjunto de Primero de Mayo. Venía allí la cobertura por parte de Acosta. Va a ser lateral y salida para Guaraní. 0-0 el compromiso. Va a ser lateral para el conjunto aurinegro. Viene el saque de manos.
Atención, quiere salir Guaraní. Parodi. Ahí va jugando al medio. Quería el conjunto aurinegro. Insiste Guaraní. Viene Martínez y va Santi. Va Santi. El pase en profundidad buscando a Junior Argüello. No llegó Junior. Se fue la pelota por línea de fondo. Va a ser saque de arco para el conjunto de 1 de Mayo. Acomoda la pelota el guardameta Rodrigo Ugarte. Va a salir desde el fondo el combinado de 1 de Mayo. Arriba el balón. Aquí le va quedando la pelota al número 10, Espínola. Va atacando el 1 de Mayo. Cruzan la pelota. Bajaba de pecho el jugador de Guaraní. Era Cáceres y ya va saliendo ahora con Coronel. Teniendo la pelota por el otro sector el conjunto de Guaraní. Arriba el balón, va buscando Junior Argüello, la baja el 10, termina quedándole largo el control. Y ahora la tiene 1 de Mayo. Retrocede la pelota para que busque el jugador número 3, Dávalos, que no llegaba. Dejó para Ugarte, levanta el balón Ugarte, busca Silva, la cobertura es de Fernández. Isidro Saldívar y el golpe de cabeza. Le vuelve a quedar la pelota al conjunto de 1 de Mayo. Este es Dávalos. Dávalos va teniendo 1 de Mayo. Aranda buscaba allí conjunto canario. Le va a quedar la pelota a Ortigosa. Este es Silva. Balón que rebota. Rechazo Fernández. Aquí le va a quedar a Junior. La tiene Junior. Argüello. Argüello con el balón. Juega al medio con Danilo Coronel. A Danilo. Retrocede con Cáceres. Este es Parodi, que es presionado. Atención que se viene el conjunto aurinero. Quiere Isidro Saldívar. Viene la cobertura por parte de Espínola. Va saliendo de a poco 1 de Mayo. La pelota por Ortigosa. Va retrocediendo el conjunto canario. Aquí quería salir David Espínola. Hace rebotar la pelota en la marca. Y va a ser saque de manos para el conjunto de 1 de Mayo, que saldrá, que va a respirar a través de este saque lateral. Sin goles de momento. Recordemos que hoy se disputa doble jornada aquí en el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol, en donde el primer turno fue una contundente victoria del conjunto Inmortal ante Nueva Estrella. Va teniendo Argüello. Allí va jugando el conjunto de Guaraní. Junior. Alfonso. Coronel. Coronel con la pelota. Aquí va recibiendo otra vez Junior Argüello. Junior pide compañía. Juega con Lucas. Alfonso. Juega a un costado. Va teniendo el conjunto de Guaraní. Aquí reclamaba falta Santigol. Sigue, dice el árbitro. Alfonso que juega con Coronel. Coronel que va abriendo hacia el costado izquierdo. No llega nadie. El balón que sale mansamente del campo de juego va a ser saque de arco para el conjunto de 1 de Mayo. De momento no se sacan diferencia estos dos equipos. Aquí va a ser salida para el conjunto de 1 de Mayo. Son los cuartos de final. Ya se juega el mata-mata. También ahora mismo se está disputando el clásico de Rincón en el Estadio del Sportivo Limpeño, en el ingeniero Taciano Gómez Rivas, más conocido como Matadero. Está jugando la Nahua. Y 24 de septiembre de Rincón. Aquí rechaza la defensa del 1 de Mayo. Va a ser lateral para el conjunto de Guaraní. De momento está igualado el compromiso. Va saliendo desde atrás. Va saliendo desde atrás Fernández. Elías. Mueve el conjunto de Guaraní. Va jugando el aurinegro. Va a ser lateral a favor de 1 de Mayo. La pelota que ya salió. Ahí reclama Mario Rodríguez.
Va a venir el servicio. Ahí va Río Lorón, rechaza Parodi. Va buscando a Martínez, al cabezazo de Gabriel Ortigosa en defensa para 1 de mayo. Insiste el conjunto canario, rechaza Parodi. Insiste 1 de mayo, el balón por un costado, el golpe de cabeza defensivo de Saldívar que va sacando esa pelota al córner. Cuando se metía peligrosamente por ese costado derecho David Espínola, será tiro de esquina para el conjunto canario. Candiasport, empresa de producción y indumentarias deportivas. Contactate al número de teléfono 0983-074-531. Candiasport. Va a ser tiro de esquina a favor de 1 de mayo. Va acomodando el balón. Justamente el número 10. Parece que es Espínola el encargado de la ejecución. Va el envío arriba. Va rechazando la defensa aurinegra. Insiste el 1 de mayo. Metía esa pelota Reyes. Insiste el 1 de mayo. Hubo una infracción. Va a ser tiro libre y salida para el conjunto de Guaraní. JJ Infran Servicios. Todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Va a salir desde atrás el conjunto aurinegro. Sale Víctor jugando con Parodi, que dejó para Coronel. Este va abriendo por derecha con Fernández. Este va jugando ya rápidamente con Cáceres. Reclama una infracción. Balón que va a corresponder a Guaraní. JHS Hidráulica, taller de reparación, automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Ahí se tiene que realizar el saque lateral. Reclamaba Cáceres una supuesta infracción. Va moviendo Guaraní. Coronel. Va Danilo. Levanta la mirada, pero se termina quedando con la pelota. Va jugando con Fernández. Elías. Elías. Va recibiendo aquí el jugador. Era Aranda. Termina perdiendo, pero vuelve a recuperar Guaraní. Retroceden para que la tenga allí el número 25. Buscaba tener esa pelota. Bogarín. Se fue el balón. Será lateral a favor de Guaraní. Mueve rápido. Va Santigol. Bajó de pecho. Rechazaba ese balón Alexander Garay, pero le vuelve a quedar el esférico a Guaraní, que va moviendo con Parodi. Parodi con Coronel. La tiene Danilo. Atrás con Alfonso. Lucas retrocede con el capitán. Freddy Parodi con el balón. Ahí va Parodi, levanta la pelota buscando a Santigol, va rechazando Dávalos, quiere salir el conjunto de 1 de mayo, el balonazo de Ortigosa. Gabriel Ortigosa que rechazó esa pelota, pero le vuelve a quedar a Guaraní, que reinicia las hostilidades. Va teniendo Elías Fernández, que jugó con Cáceres. Cáceres que termina perdiendo la pelota ante Garay. Jugó con Miguel Silva. Va el taco atrás para Ortigosa. Va atacando ahora 1 de mayo. Se entrevera la acción. Levanta esa pelota Alfonso. Recupera Guaraní. Tocó Argüello por un costado. Se viene el conjunto aurinegro. Atención. Se proyecta por ese sector izquierdo. Va al centro. Rechaza la defensa. Insiste el aurinegro. Aquí le va a quedar a Junior. La tiene Argüello. El pase al costado derecho. Que le va quedando a Bogarín. Va Diego Bogarín, deja para el jugador Rubén Cáceres, se cae, no hubo falta, siga, dice el árbitro. Va Garay cubriendo, recibe la infracción, va a ser salida, será tiro libre para 1 de mayo. Alexander Garay el que recibía la infracción. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y Central. Será salida para el conjunto aurinegro. En primer turno ganó Salado, ganó Río Salado por 6-0. Una auténtica goleada ante el combinado de Nueva Estrella. Antes, hace una semana también ya se había jugado el compromiso entre Sudamérica y Ribereño. Ganó Sudamérica en aquella oportunidad. Uno de los equipos también apuntados a quedarse o a pelear por el título. Va saliendo el conjunto aurinegro. Mueve la pelota Guaraní con Junior. Coronel con la pelota.
poniendo al medio con Argüello. Valdés, lo tiene Argüello. Retrocede con Alfonso, va Lucas. Lucas que va conectándose otra vez con Coronel. Levanta Coronel, la pelota, se viene la proyección de Saldívar, va Isidro, el centro de Isidro, termina rechazando esa pelota Mario Rodríguez y se viene la contra para el 1 de mayo, traba Garay y se lo va a llevar, va Alexander Garay que busca compañía, tiene Alexander, intenta jugar con Miguel Silva, pero el envío fue demasiado largo, le va quedando la pelota a Víctor Rodríguez, va a ser salida para Guaraní. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Jardín de los Pollos. Va teniendo la pelota Coronel. Dejando para Elías. Fernández. Salió la pelota, va a ser lateral a favor de 1 de mayo. En el partido que también se está jugando aquí. Doble jornada, como decíamos, en el estadio de la Liga en el Coronel Carlos Garcete. Va moviendo el balón. El 1 de mayo. Podríamos decir que es una especie ya de clásico en las fases finales. Este 1 de mayo contra Guaraní. Se enfrentaron también el año pasado. Un equipo que está acostumbrado a plantarle partido al conjunto aurinegro. Bien, estaban jugando. En este mismo momento se está jugando el clásico de Rincón y Sudamérica ante Ribereño, que reitero, el partido de ida lo había ganado el conjunto suramericano. Por 5-1 había sido el triunfo de Sudamérica ante Ribereño. Intentando allí Dávalos para 1 de mayo, perdió el balón y va saliendo el cuadro aurinegro, rechaza Parodi, rebota la marca y va a ser lateral para Guaraní. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Saque de manos que va a corresponder al aurinegro. Va saliendo desde atrás con Parodi, jugando Elías. Conectándose con Cáceres, Rubén Cáceres con el balón. De vuelta con Elías. Elías que se complica casi. Lo termina presionando allí Silva, pero salió de igual manera el central aurinegro. Y aquí gran movimiento de Aranda que jugó con Cáceres. Levanta Cáceres, rechazando la defensa canaria. Le queda la pelota aquí a Ortigosa. Era Francisco Acosta el que tenía la pelota. Aquí ya van jugando con Dávalos. Levanta Dávalos ese balón, rechaza Isidro Saldívar. Mandó la pelota por un costado. Va a ser saque lateral para el conjunto de Guaraní. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Saque de manos que se va cumpliendo. Va recibiendo la pelota aquí Valmoris. Este es Gabriel Ortigosa. Aquí va recibiendo a Acosta, Francisco Acosta, el envío. Le va quedando a Víctor Rodríguez. Ahí lo va teniendo el gran guardameta de Guaraní. Tenemos dos grandes porteros. Ugarte por un lado, por el otro lado Víctor Rodríguez. Uno de los arqueros y jugadores en general con más títulos en el fútbol limpeño. Arriba el balón, golpe de cabeza. Va buscando aquí Acosta, buscaba Silva, pero va recuperando Guaraní. Teniendo Coronel, retrocede con Parodi. Parodi con la pelota. Ahí va el capitán jugando con Coronel. Sale Danilo jugando con Santi Martínez. Va recuperando la pelota del conjunto de 1 de mayo. Atención que se viene la contra. A ver cómo puede armar. Pero estuvo atento Coronel para cortar. Y ya va saliendo ahora el conjunto aurinegro. Va teniendo Alfonso que va retrocediendo con Isidro Saldívar. A Saldívar. Maneja la pelota el conjunto aurinegro. Balón para Elías. Va Fernández. Elías juega con Alfonso. Alfonso que va retrocediendo con Freddy Parodi. Parodi que abre por el sector izquierdo con Saldívar. Retrocede otra vez con Freddy. Va el capitán. Va jugando ahora con Elías. Va
Fernández, Elías, que suba, dice, juega con Cáceres, Rubén, va jugando con Alfonso, dejó para... Era Bogarín, dejó Cáceres, Cáceres sigue, Cáceres juega con Bogarín, se viene Guaraní, el centro de Bogarín, el otro sector. Estuvo atento allí Parodi para poder bajarle de pechito esa pelota a su arquero Ugarte, que quiso jugar rápido, el balón que se va perdiendo. Va a ser reposición de portería para Guaraní. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada de la recolección de basura de nuestra ciudad de Limpio. Por un municipio más limpio y saludable, comunicate al 0982-633-598. Va saliendo desde el fondo Guaraní. Va teniendo Parodi, levanta Freddy arriba, el balón estaba en posición adelantada. Junior Argüello. Va a ser tiro libre indirecto para 1 de mayo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios multitienda para toda la familia. Encontrarlos en la avenida General Elizardo Aquino, nuestra ciudad de Limpio. Bien, se reanudaron las acciones, va teniendo ahí el conjunto de 1 de mayo. Por ahora, ahí Gabriel Ortigosa. Va saliendo ahora, recupera otra vez Guaraní. Va teniendo el balón por el medio. Ahí colabora Junior Argüello, recibe Junior. Juega por costado derecho con Bogarín. Se viene Guaraní. Va Bogarín que espera. Hace las pausas. Quiere meter el envío bajo. Ahí tocó Santigol. Va llegando Aranda. Dejó para Argüello. Le quiere pegar. Lo trabaron. Rechaza la defensa. Y le va a quedar desde el fondo con Parodi. Parodi que juega con Isidro Saldívar, el árbitro que detiene las acciones. Está sentido el jugador de 1 de mayo. De momento, 0-0 el marcador. Farmamentes, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Se va a reponer el jugador de 1 de mayo. Ahí se va moviendo. Era Francisco Acosta, el que quedaba sentido, el número 16. Va jugando Coronel, va Danilo, Bogarín, le queda largo el control, va cubriendo Rodríguez, presiona Bogarín, va a salir la pelota y va a ser saque lateral para el conjunto de 1 de mayo. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Lateral que va a corresponder a 1 de mayo por Rodríguez. Mario Rodríguez y el servicio arriba, el golpe de cabeza era de Cáceres, va saliendo Alfonso, juega con Junior, va Argüello, la lleva al 10, gira Argüello, retrocede con Alfonso, lo tiene Lucas, va jugando con Parodi, lo tiene Freddy con el balón, abre por el sector izquierdo con Isidro Saldívar, la tiene Isidro, hace la pausa, retrocede con el capitán, es Parodi el que tiene la pelota. Alfonso, de vuelta con Parodi. Parodi. Lleva la pelota. Parodi. Levanta la vista. Decide jugar por zona izquierda con Elías Fernández, que se equivoca, se viene en la contra. Atención que viene 1 de mayo. Va recibiendo aquí la pelota Garay, que va retrocediendo, va teniendo Gabriel Ortigosa, se lo lleva Ortigosa, va el taco, va teniendo allí Reyes, viene Guido, el centro para que busque Alexander Garay, va teniendo Alexander, aguanta Garay, se fue la pelota lateral que va a corresponder a Guaraní, dice el árbitro. Va a ser salida para el conjunto urinegro. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. Contactate al 0983-074-531. Saque de manos que va a corresponder a Guaraní. Ahí lo vemos a Cáceres. Al servicio. Coronel. Rubén Cáceres que levanta. Arriba busca Santigol, Rodríguez de cabeza para 1 de mayo, Garay que saca el dispono. Le va quedando a Víctor Rodríguez, se queda con la pelota sin inconveniente alguno. Y va saliendo con Parodi. Freddy Parodi con el balón. Deja para Junior Coronel. Va jugando Elías Fernández. Rubén Cáceres con la pelota. A Rubén Cáceres arriba, el balón buscando a Argüello, quiere Junior, lo bajó Argüello, lo agarraron, no hubo falta, dice el árbitro, y ya va saliendo el conjunto de 1 de mayo con Dávalos, levanta Dávalos esa pelota, y va cubriendo
Y cortando muy bien Parodi. Levanta Parodi. Recibe Santigol casi en media cancha. Va retrocediendo con Alfonso. Este retrocede aún más con Elías. Cuidado que se puede complicar. Busca Ortigosa. Le queda el rebote. Mano. Hubo mano. Ya estaba inhabilitada esta acción. Ya no tenía validez. Porque el árbitro acusa una mano. Se equivocó en la salida. Guaraní. Error decisivo de Elías Fernández, que al retroceder se termina equivocando y casi lo aprovechó el conjunto de 1 de Mayo. Después siguió la jugada y sí que llegó a cortar Elías, pero de igual manera ha sido una ocasión importante. Casi lo tuvo Francisco Acosta. Va saliendo Guaraní con Coronel, retrocede con Elías Fernández. Elías Fernández juega con Parodi. Freddy Parodi con el balón. Jugando al costado izquierdo con Coronel. Aquí va cortando Dávalos, va teniendo Ortigosa la pelota para su compañero. Va jugando aquí con Acosta. Acosta con la pelota, se viene 1 de Mayo. Juega con Rodríguez, le quedó atrás esa pelota. Y va a ser reposición para Guaraní. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-0850-794. Va saliendo Elías Fernández. Elías. Alfonso Elías. Va teniendo Fernández. Juega con Parodi. Parodi con el esférico arriba. La pelota busca a Junior. Lo agarraron y hubo falta. Va a ser tiro libre para el conjunto de Guaraní. Ya lo venían agarrando, lo venían tomando constantemente a Junior. Y ahora sí el árbitro decide cobrar la infracción. Será tiro libre para el aurinegro. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Recordemos que todos los partidos del mata-mata se juegan en cancha neutral. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Ya jugó Río Salado, lo ganó por 6-0 ante Nueva Estrella. Y ahora mismo se está jugando el clásico de Rincón en Matadero y también se está jugando el partido ya de vuelta entre Sudamérica y Ribereño. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina. Número de teléfono 0983-850-794. Esparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarlos en nuestras 2 sucursales en el Parquecito y Central. El tiro libre que vendrá a favor de Guaraní. La vemos a Argüello, también a Coronel. ¿Quién será el encargado del remate? Ya lo veremos en instantes nada más. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Autoriza el árbitro, va Argüello y el remate arriba y afuera. Va a ser reposición de portería para el conjunto de 1 de Mayo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Acomoda la pelota Ugarte. Va a salir el conjunto de 1 de Mayo. De momento no se sacan diferencia estos dos equipos. Arriba el balón. Va buscando Coronel con el balón. Teniendo Alfonso, va Coronel que conduce, va profundizando con Santi, y va Santigol, insiste el número 9, hace la pausa, viene el cruce, termina bajando de pecho el defensor de 1 de Mayo, Iván Balmoris, que se lo dejó a Ugarte. Va a ser salida para 1 de Mayo, buena incursión de Guaraní por intermedio de Santiago Martínez. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Va teniendo Balmoris. Este es Ortigosa. Arriba el balón. Buscaba a David Espínola, pero le va quedando a Víctor Rodríguez, que juega con Elías Fernández. Sale Guaraní desde el fondo. Elías. Levanta la pelota Elías arriba por el otro sector. Quería Aranda para el cabezazo. Va buscando ahora salir y responder, mejor dicho,
El conjunto de 1 de Mayo aquí va teniendo Acosta que profundiza buscando a Rodríguez. El balón que se pierde por un costado, se desvió en la marca, va a ser saque lateral para 1 de Mayo. Cuando el árbitro, perdóname Alex, el árbitro manda el partido al minuto de hidratación. Bueno, al conocido ya ahora como cooling break o pausa de hidratación, mejor adaptado a nuestro idioma. Ahora sí vamos contigo, Alex, para agradecer a las marcas que patrocinan esta transmisión. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzado, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo también sobre la avenida General Elizardo Aquino, nuestra ciudad de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Candiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983 850-794. JJ Infran Servicios. J Auto Repuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Auto Repuestos. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Ubicalo en Teniente Maldonado y Carandaití. Mariano Roque Alonso. Bien. Van retornando los equipos al campo de juego. 0-0 el marcador. Mucho mejor Guaraní de momento, que está teniendo el absoluto control, digamos, del partido. 1 de Mayo mucho más agazapado, no está pudiendo hacer frente a esa solidez, a esa contundencia que está demostrando el aurinegro. Obviamente les falta la definición, les falta el toque final. Tampoco es como que hayan tenido una ocasión manifiesta de gol, pero ha sido el que ha tenido, en líneas generales, ha manejado los hilos del compromiso y ha tenido más iniciativas de gol. Aquí va el cabezazo, creo que anda Rodríguez. Aquí va rechazando Víctor, jugando largo con Argüello, la tiene el 10. Va Junior escapa de 2, le termina marcando y va saliendo ahora el conjunto de 1 de Mayo. Va retrocediendo Coronel para recuperar a favor de Guaraní. Va teniendo la pelota el aurinegro, sube Saldívar por izquierda, va al Saldívar Isidro, el centro de Isidro, le pasa a todos, busca a Bogarín. Ahí le terminó pegando la pelota en la espalda y después salió por el costado derecho. Va a ser lateral y salida para 1 de Mayo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, en el Parquecito y también en Central. Saque de manos que va a corresponder al conjunto canario. Y en el servicio arriba va buscando 1 de Mayo y va teniendo Bogarín atrás, va levantando Cáceres, va Alfonso, viene la marca. Ahí va a ser saque de manos para Guaraní. Ahí va el servicio. Que lo va a realizar Cáceres. Teniendo Martínez. Santigol, arriba el balón. Rechaza la defensa de 1 de Mayo, pero inmediatamente lo recupera Guaraní. Vuelve a rechazar ahora Valmoris. Va buscando Guido Reyes. Recibe la falta, va a ser salida. Tiro libre para 1 de Mayo. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Ubicado en Teniente Maldonado y Carandaití. Mariano Roque Alonso. Recordemos que hay varios jugadores de 1 de Mayo que están suspendidos. Tienen suspensión, por eso faltan algunos nombres rimbombantes. Va a ser tiro libre para el canario. Lo va a realizar Rodrigo Ugarte. Recordemos que Guaraní viene del grupo de la Serie A en las liguillas, donde compartió con Ribereño, Inter y San Juan, avanzando el conjunto aurinegro y el piqueteño. Ahí va el envío.
Lo buscaba Miguel Silva, que no llegó a conectar esa pelota. Peligroso centro que metió el conjunto de 1 de Mayo desde el sector derecho. No llegó Silva allí en el área. Fue una buena iniciativa por parte del 1 de Mayo. Va saliendo el conjunto de Guaraní. Va moviendo la pelota. Presiona allí Miguel Silva, pero va teniendo Parodi. Parodi que levanta ese balón. Le va a quedar a Balmoris, que retrocede con Ugarte. Hacer reposición por 1 de Mayo. Envío arriba y va el cabezazo. Va buscando Alexander Garay. Tiene esa pelota. Va Garay. Alexander con el balón. Va Alexander en cara y va Alexander. Va Garay. Garay sigue el área. Se metió en el área. Va el remate. Tapó Víctor. Tapó Víctor. Señoras y señores. Se salvó Guaraní. Insiste 1 de Mayo con Rodríguez. Mete el envío. Va rechazando la defensa aurinegra. Aquí hubo falta en contra de Junior Argüello. Llegó 1 de Mayo. Lo tuvo Alexander Garay, que se fue metiendo peligrosamente en el área de Guaraní. Sacó el disparo y tapó Rodríguez. Guaraní que estuvo muy cerca de recibir un gol, teniendo en cuenta que Guaraní está teniendo mucho mejor la posesión del balón, pero 1 de Mayo ya dio un susto. Para mí la más clara del partido hasta ahora. Lo tuvo 1 de Mayo. Ahí va saliendo Alexander Garay. Garay que va jugando con Guido Reyes. Se le escapó la pelota, que va presionando y mantiene la posesión el conjunto del 1 de Mayo. Va teniendo el balón Rodríguez, levanta Rodríguez. Guido Reyes que baja de pecho. Va buscando Guido. Retroceden con Balmoris. Balmoris que queda corto ese pase. Busca Santi Gol. Lo tiene Santi. Va Santiago Martínez. Viene Guaraní. Martínez por derecha. Va retrocediendo con Bogarín. Bogarín con el balón. Hace la pausa. Escapó de Rodríguez. Bogarín. Buena finta. Va el envío. Va rechazando esa pelota la defensa de 1 de Mayo. Y se viene rápidamente la contra. Y se va proyectando Alexander Garay. Hubo mano de Alfonso. Va a ser tiro libre para 1 de Mayo. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Va a ser tiro libre a favor del Canario. Va jugando aquí Ortigosa. Aquí va teniendo Francisco Costa. Va buscando a Alexander Garay. Va Garay atrás con Silva. Va Miguel. Viene la cobertura de Coronel y va saliendo Guaraní. Se salva otra vez el aurinegro. Se está animando un poco más el 1 de Mayo. Y da la sensación que si lo intenta con mayor intensidad, con mayor insistencia, puede llegar a hacer daño a Guaraní. Pero tiene que tener cuidado también con la contra, porque viene aquí Bogarín, pero ya se rearmó la defensa de 1 de Mayo. Va al centro, no llegó Santiago Martínez. Va a ser reposición de portería para 1 de Mayo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Va a ser salida para 1 de Mayo. Sin goles el compromiso hasta ahora. ¿Cómo da la pelota Ugarte? Va a salir desde el fondo el guardameta Ugarte. Envío arriba. Va el golpe de cabeza. Le queda a Alfonso Lucas. Aquí quería Guaraní. Va teniendo Saldívar. Y va Isidro. Va Saldívar. Ahí va la pelota para el medio. Quería Argüello. Va rechazando la defensa y va saliendo ahora rápidamente el conjunto de 1 de Mayo. Recibe la falta aquí Francisco Acosta. Va a ser tiro libre para 1 de Mayo. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. 0982-633-598. Tiro libre que va a corresponder al 1 de Mayo. Acomoda la pelota Ugarte. Rodrigo Ugarte dando indicaciones. Allí saldrá el conjunto de 1 de Mayo. Arriba el envío, va el cabezazo, le va quedando a Víctor Rodríguez. Sale Víctor, envío largo. Ahí va bajando de pecho Balmori, se lo deja Guido Reyes. Recupera 1 de Mayo. Va el envío de Dávalos.
Cortaba Isidro Saldívar, será lateral para 1 de mayo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. El saque de manos. Buscando allí Miguel Silva por el cuerpo. Ya se fue esa pelota, va a ser lateral para Guaraní. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Saque de manos que se va cumpliendo. Teniendo ahí Aranda. Aguanta Jonathan. Terminó perdiendo y se viene el 1 de mayo. Y puede ser buena esta ocasión. La pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser tiro de esquina para 1 de mayo. Cuando David Espínola era el que buscaba por ese sector derecho, ganó el córner para el conjunto canario. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino en limpio. Se prepara para el córner. A ver si puede romper el 0 el conjunto de 1 de mayo. Atención, señoras y señores. Vendrá el envío. Se van preparando los jugadores en el área. Tiro de esquina que va a corresponder a 1 de mayo. Va el envío. Valmoris. Reclaman mano. El árbitro dice que no hubo mano, pero va a ser córner para 1 de mayo. Y reclaman ahora con intensidad los jugadores de Guaraní. Candiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. 1 de mayo, por su parte, viene de un grupo muy complicado en las liguillas, donde compartió zona con Río Salado, Nanagua y Cerro Corá. Ahí va el centro, el golpe de cabeza que queda corto, rechaza la defensa urinera, el balón al cielo, a ver, está en solitario Junior Argüello para buscar esa pelota, pero va recuperando el conjunto de 1 de mayo que va jugando con Reyes que conduce, mete el pase, no hubo nadie para recibir. Sí, le queda la pelota a Víctor Rodríguez, levanta Víctor, busca aquí Bogarín, no pudo, rechaza Rodríguez. Ahora 1 de mayo, aquí va cubriendo Elías Fernández. Elías va jugando con Rubén Cáceres, de vuelta con Elías. Ahí va teniendo Fernández. Juega al otro lado con Parodi, que se conecta con Saldívar. Arriba va teniendo Argüello, quería rebotar esa pelota. Vino el retroceso de Dávalos y le va a quedar esa pelota al jugador de 1 de mayo. Aquí Ugarte que se apura, rechaza y termina recuperando la pelota Aranda, y hubo falta, iba a ser tiro libre para el conjunto de Guaraní. JJ Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Va a ser tiro libre para el conjunto de Guaraní. Aprovechamos para saludar también a las personas que van reportándose en la transmisión. Saludamos a Global del Sur, a los colegas ahí de Obligado que se están reportando también. Estuvimos por ahí casi toda la semana. La pasamos muy bien allí en el sur acompañando a la selección femenina de fútbol de salón que trajo la segunda estrella en Bellavista Sur. Aquí está sentido Jonathan Aranda. De momento no estamos recibiendo ninguna actualización de los otros compromisos. Vamos a ir soltando los resultados mediante nos vayan también informando nuestros colaboradores respecto al compromiso de Sudamérica con Ribereño, también el clásico de Rincón. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y en Central. Hacer tiro libre para Guaraní que quiere romper el 0. Ahí va el centro, Valías, el cabezazo defensivo, quiere, ahí va Danilo Coronel, el centro en el área, Valías, cabezazo, ¡gol! ¡Gol de Guaraní!
en aurinegro. El cacique que golpea primero. Gran ocasión el centro, parecía que se diluía la jugada tras el rechace de la defensa de 1 de Mayo, pero le queda a Danilo Coronel que sacó un centro allí en el área prácticamente, levantó esa pelota para que en el área chica, en el rectángulo, aparezca el número 4, el grandote Elías Fernández, que aplica el testarazo y así Guaraní rompe el cero. El aurinegro golpea primero en el estadio de la Liga, gana Guaraní 1-0. El gol del partido es presentado por Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado limpio. Vamos viendo ahora 1 de Mayo, gana 1-0 Guaraní. Aquí Dávalos queda un poco largo el balón, pero intenta jugar con Reyes, pero va rechazando Parodi. Va recuperando Guaraní. Tiene Santigol. Intentaba filtrar esa pelota para Junior, pero cortó Balmoris. Va jugando con Ortigosa. Levanta ese balón. Buscaba allí Silva. Quiere Garay. Aquí juegan por este costado con Rodríguez. Iba Rodríguez. Sigue Rodríguez, pero ahí lo va marcando Cáceres. No hubo falta, dice el árbitro. Que siga. Y ahí Rodríguez que se tomaba con Cáceres. Y es amonestado el número 4. Lo fue prácticamente, lo embistió con la cabeza, como si fuera una jugada parecida a lo que hizo Zidane, pero bueno, en la final del Mundial, pero con menor violencia. Entonces por eso solo termina recibiendo la amarilla Mario Rodríguez, el primer amonestado en el compromiso. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio. Por un municipio más limpio y saludable, comunícate con ellos al 0982-633-598. Todos los partidos están 0-0, a excepción de este. Obviamente que lo está ganando Guaraní por la mínima. Salado ya jugó contra Nueva Estrella, ganó 6-0 el Inmortal. Va saliendo Elías, arriba el envío de Fernández, el cabezazo de Martínez. Se desvía en la marca y va a ser lateral para el conjunto aurinegro. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Va ganando Guaraní por la mínima diferencia. Va el servicio de Cáceres. Ahí va recibiendo Rubén Cáceres, levanta esa pelota, buscaba a Bogarín, va rechazando la defensa canaria, pero vuelve a recuperar Guaraní, pero aquí se anticipa Ortigosa, quiere meter esa pelota, pero volvió a recuperar Guaraní, y va Danilo, va Coronel, va jugando con Junior Arguello que le pega, ¡gol! ¡Gol! De Guaraní. Apareció el 10, apareció el estandarte, el crack, el referente que tiene el aurinegro, el mágico Junior Arguello, para completar una gran jugada que lo armó Danilo Coronel. Recuperó esa pelota, se mandó prácticamente solo al corazón de la defensa de 1 de Mayo y después prácticamente desde el periférico lo termina viendo Junior, que se proyectaba por izquierda, le hizo el sutil pase para que el 10 defina de manera excelente al palo derecho del portero, sería al palo derecho, sí, y así el conjunto aurinegro amplía la ventaja al filo del descanso. Se va al entretiempo, Guaraní ganando por 2-0 Cuellar. Ese golazo está siendo presentado por Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Final del primer tiempo, lo está ganando Guaraní por 2-0, resultado momentáneo, un marcador justo, considerando lo que vimos en el desarrollo del compromiso, siendo Guaraní el equipo que más tuvo el control del balón, que tuvo la iniciativa, tuvo las principales generaciones de jugadas de ataque. También tuvo, por supuesto, 1 de Mayo sus ocasiones, un remate de Garay también que lo respondió bien, por ejemplo, el arquero Rodríguez, y después otras ocasiones también que tuvo el conjunto canario, que estuvo apostando más a la solidez defensiva, a replegarse y buscar hacer daño de contra. Sin embargo, el dominio aurinegro fue tan incesante que terminó cayendo el gol. Primero lo hizo de cabeza Elías Fernández y luego, reciencito nomás, a poco del final del primer tiempo, lo marcó Junior Arguello, y así Guaraní se va al descanso
ganando por 2 goles contra 0. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, su showroom. Central ofertas, ropería, calzado, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo también sobre la avenida General Elizardo Aquino, a metros del semáforo de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carantaú, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0983-435-657. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. J Auto Repuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Auto Repuestos. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y en Central. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Tinete Maldonado y Carandactú, Mariano Roque Alonso. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Comunícate con ellos al 0982-633-598. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Bien, señoras y señores, ya retornaron los protagonistas al campo de juego. Ya va a arrancar el segundo tiempo entre Guaraní, 1 de Mayo, 2-0. Está ganando el conjunto aurinegro. A ver qué planteará 1 de Mayo en este segundo tiempo. Se vienen modificaciones. Prepara 2 cambios el conjunto de 1 de Mayo. Va a ingresar con la 11 Mario Maldonado y con la 18 Ovidio Torres. Ya vamos a ver quiénes son los que se retiraron. Si el árbitro, a ver, no está mostrándose acá su tablero. Bueno, no mostró aquí. Se retiró el 19, puede ser, Vivien. Bueno. Arrancó el compromiso. El segundo tiempo, mejor dicho. Movió 1 de Mayo, ya está en marcha la segunda parte de este juego. Va saliendo Guaraní, querido Bocarín. Aquí va el recién ingresado Mario Maldonado. Va teniendo Fernández que va retrocediendo con Rodríguez. Víctor va jugando con Parodi. Sale Guaraní desde el fondo. Parodi arriba el balón. Va al golpe de cabeza. Va teniendo aquí el conjunto de Guaraní. Uno de los que se retiró fue César González con la 20. El 1 de Mayo. Juega el conjunto de Primero. Arriba el balón. Va a buscar. Allí no llegó nadie. Le llegó la defensa. Va saliendo Elías. Recibe Aranda. Coronel. Aranda con el balón. Retrocede con Danilo Coronel. Aquí el balón le va a quedar a Valmoris. Retrocede Valmoris con Ugarte. A Ugarte con la pelota. Y viene Ugarte. Va a sacar. Pelotazo largo. Busca Maldonado. Se fue la pelota. Va a ser lateral. Para el conjunto aurinegro. Las marcas de Parodi. No se fue la pelota. Insiste el 1 de Mayo. Atención. Va proyectándose por izquierda. Viene buscando el recién ingresado. Quería Maldonado. Atrás la pelota. Insiste el 1 de Mayo. Arriba lo buscando a Silva. Rechaza Elías Fernández. Y se viene la contra para Guaraní. O llevando Junior Arguello. Va retrocediendo Arguello. Juega con Aranda. Aranda con la pelota. Va Aranda. Profundiza con Isidro Saldívar. Que no llegó. Va a ser saque lateral para el conjunto de 1 de Mayo. Va saliendo desde el fondo el 1 de Mayo. Valmoris retrocede con Ugarte. Ugarte con el balón. Jugando con Guido Reyes. Va sacando esa pelota el 16 Francisco Acosta. Salió la pelota por un costado. Va a ser lateral para Guaraní. Aprovecho también para mandar saludos a los que están sintonizando la transmisión, pero primero se viene el 1 de Mayo. En realidad Guaraní terminó rechazando la defensa canaria. Estuvo atento Rodríguez para sacar. Decía que aprovecho para saludar a las personas que se van reportando en sintonía. Le mandamos un saludo a Bruno Soto. Está disfrutando el compromiso en su TV Plasma. Aquí va saliendo la contra para 1 de Mayo. El balón largo. Va cortando Elías Fernández. Va jugando el aurinegro. Recupera 1 de Mayo. Quiere la contra Reyes y el pase largo. A correr, señoras y señores. Va rechazando esa pelota. Buscaba Espínola. En 1 de Mayo. Lo tiene Guaraní. Aranda con la pelota. Va Danilo. Va Martínez. Arguello Junior.
Alfonso Junior. Va Argüello, le queda atrás la pelota. Tocó para Lucas Alfonso. Va para Santi. Rebota para Argüello. Va jugando por un costado para Bogarín que mete el centro. Rebota en Rodríguez. Va saliendo ahora el número 4 de 1 de mayo. Rechaza Rodríguez. La pelota se pierde por un costado y va a ser saque lateral para Guaraní. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Controlan su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. A ser lateral para el aurinegro. Va teniendo ahora Guaraní con Coronel Danilo. Danilo levanta la pelota. Danilo no hubo entendimiento con su compañero. Va a ser reposición para 1 de mayo. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Va a ser saque de arco. Jugando el aurinegro, Coronel. Va Danilo, aguanta el pitbull. Va retrocediendo con Víctor. Levanta la pelota el guardameta aurinegro. Quiere la cobertura de Dávalos, el Chori, Dávalos para 1 de mayo. Levanta por el otro lado, atención, ataca 1 de mayo. Y va rechazando esa pelota Cáceres. Y va saliendo ahora Bogarín. Bogarín para Guaraní. Retrocede con Cáceres, la tiene Rubén. Bogarín, lo presionan. Ahí venía Rodríguez en la marca. Va a ser el balón para 1 de mayo. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Farma Méndez. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Va a ser el balón ahora para el 1 de mayo que ataca bien el centro. Oh, el envío no fue bueno. Va a ser reposición de portería para Guaraní. Cantia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. Brian Caballero y Mario Maldonado los que ingresaron en el segundo tiempo. En 1 de mayo se retiraron, mejor dicho, Alexander Garay y César González. Garay que estaba haciendo de lo más peligroso en zona de ataque para el conjunto de 1 de mayo. Un primer tiempo muy correcto del número 19. Veremos, no sabemos de hecho el motivo de su modificación, si fue algo físico, si fue algo táctico. Lo cierto y lo concreto es que va jugando ahora 1 de mayo con Silva, va el cabezazo. Viene Maldonado, va Silva, Miguel, sigue Silva, viene la marca, insiste el número 9, va el pase que le queda ahí atrás a Espínola que va marcando. Llegó la cobertura por parte de Aranda que sacó la pelota por un costado y es lateral para 1 de mayo, juega rápido, viene el centro, arriba. Quería Ortigosa, va rechazando ahora la defensa aurinegra. Balón arriba, Costa y devuelve de cabeza para 1 de mayo. Quería Guido Reyes, pero la perdió ante Alfonso que va jugando rápidamente con Junior Arguello. Iba Junior que filtra para Santigol. El retroceso fue oportuno para Francisco Acosta que terminó cortando esa pelota. Se salvó 1 de mayo. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Saque lateral que va a corresponder a Guaraní. Ahí va el servicio, va recibiendo Coronel. Va Danilo que levanta ese balón, busca a Aranda, va rechazando el Choridama, los va jugando a uno. El combinado de 1 de mayo, Silva que hace rebotar, ataca Guido Reyes, recibe Maldonado, ya estaba en posición adelantada, va a ser tiro libre indirecto por Guaraní. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní, será indirecto porque fue posición adelantada. Acomoda la pelota Víctor Rodríguez, gana Guaraní por 2-0. Elías Fernández y Junior Arguello, los autores de los tantos. Arriba el envío, buscaba Santigol, el balón que lo peinaba, pero le quedó en las manos a Ugarte.
Quiere Espínola para 1 de mayo, lo tiene Espínola, sigue Espínola, escapa bien, va Espínola por la media cancha, quiere meter el pase de 3 dedos, pero termina recuperando Guaraní, la tiene Alfonso, va Santigol, va jugando con Argüello, a duras penas va Junior, aguanta Junior, escapó Junior, sigue Junior, Argüello, le pega el remate que pasó cerquita del poste derecho del guardameta Rodrigo Ugarte, estuvo cerca el conjunto guaraní de ampliar la ventaja. Será saque de arco para 1 de mayo. 2-0 gana el aurinegro. Arriba el balón, cruza la pelota en la mitad de la cancha buscando a Silva. El cabezazo defensivo es de Parodi. Ahí va quedando la pelota a Costa. Costa con el balón. Francisco Costa. Aranda. A Coronel, hubo falta, va a ser salida para 1 de mayo. J Autos Repuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autos Repuestos. Ahí va el Mori que se queja de Coronel que no lo deja realizar el tiro libre. Y vení, le dice el árbitro a Danilo Coronel, lo va a advertir verbalmente. Ahí está, reclama también el pitbull. Se acabó, le dice el árbitro. Y ya va moviendo Ugarte. Jugó 1 de mayo. Aquí la tiene Ortigosa que traba y sigue Ortigosa. Jugó con el Chori. Va Dávalos el centro. Rebota en Alfonso. Va recuperando Guaraní. Saliendo con Isidro Saldívar. Va presionando Gabriel Ortigosa. Gana un saque lateral a favor del conjunto de 1 de mayo. Vendrá el servicio del Chori Dávalos. Dávalos que juega rápido. Recibe Espínola. Se le escapa ese balón en el control. Y sale rápido Guaraní. Corre Junior Argüello. El cabezazo de Ugarte. Y va retrocediendo Rodríguez para jugar con Balmoris. Intenta salir 1 de mayo, va presionando Santigol, atención, va Ugarte, llega la presión del delantero aurinegro, salió bien Rodríguez, casi se complica, queda largo esa pelota y va a recuperar Guaraní y va teniendo Bocarín, ya jugó con Cáceres, va Rubén Cáceres, cometió infracción, va a ser tiro libre para 1 de mayo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada, encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y en Central. Va a ser salida para 1 de mayo, levanta Ugarte, Silva y el cabezazo, atención, viene Maldonado, se viene 1 de mayo, ahí va Maldonado que recorta y va retrocediendo bien, Bogarín va saliendo ahora, el conjunto aurinegro va teniendo Aranda para Jonathan, sigue Jonathan, lo persigue Ortigosa, ahí va recuperando la pelota el Chori Dávalos para 1 de mayo, tiene Dávalos jugando con Silva, va Miguel, gira Silva, sacó el disparo, Víctor y el manotazo insiste, 1 de mayo persiste el peligro, va el pase atrás, tiene en el área Espínola, fondo de cancha, tiró el centro y el balón terminó cruzando todo el área y después terminó saliendo por el costado izquierdo y se salvó el conjunto de Guaraní, no estuvo atento Silva para conectar. Una llegada muy importante que tuvo el conjunto de 1 de mayo. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado y gestión electrónica, mecánica general. Ubícalo en Teniente Maldonado y Carandectín, Mariano Roque Alonso. Va a ser lateral para el conjunto aurinegro. Pelotazo largo. El pase atrás. Va retrocediendo Ugarte. El pase para Balmoris. Ahí va presionando Santiago Martínez, sigue Balmoris, hubo falta, va a ser salida, será tiro libre para 1 de mayo. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ugarte. Va a salir desde el fondo Rodrigo Ugarte. El pase, va teniendo el conjunto canario. Va el pase de Espínola, va cortando bien. Bogarín retrocede con Rodríguez. Víctor. Levanta Rodríguez. Envío largo, cabezazo defensivo. Va jugando 1 de mayo, va teniendo Espínola, sigue Espínola, lo hace bien. Insiste el conjunto canario, pero después recupera Guaraní. Ahí va cubriendo Choridávalos que deja salir esa pelota y va a ser lateral para 1 de mayo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Servicio manual que se va cumpliendo, va recibiendo
Ortigosa, el pase que es cortado por Alfonso. Y va filtrando esa pelota para Argüello. Viene Junior, sale Ugarte, salió Rodrigo, presiona Junior, está Santigol. Ahí le va a quedar Argüello, va para Alfonso, va para Junior y ya retrocedió la defensa de 1 de Mayo. Aguanta Santigol. Hubo mano. Que quería fabricarse la falta, agarró la pelota y el árbitro termina cobrando tiro libre para 1 de Mayo. Y viene la réplica del conjunto de Colonia, pero va recibiendo. Parecía que la perdían, pero mantuvieron la posesión. Ahora sí terminan perdiendo porque le queda la pelota a Víctor Rodríguez, saldrá desde el fondo Guaraní. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada de servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Sale el aurinegro, atención, va teniendo el balón Cáceres, va jugando con Bogarín. Este es Alfonso, recibe Danilo Coronel. Danilo va jugando con Aranda que la quiso llevar, hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para el aurinegro. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrado en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. 2-0 está ganando Guaraní. Fernández y Argüello, los que anotaron. Va a ser tiro libre para el conjunto aurinegro. En primer turno ganó Río Salado 6-0, Nueva Estrella. Sudamérica se fue al entretiempo ganándole 1-0 a Ribereño. Con ese resultado ya les basta y sobra para clasificar, por supuesto. Recordando que había ganado 5-1 el partido anterior, partido de ida. Sudamérica está ganando 1-0. Farmavent descuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Saque lateral que va a corresponder a 1 de Mayo. Hubo falta, va a ser tiro libre para el conjunto canario. Guido Reyes con la pelota. Boquito. Abriendo por el otro sector para Mario Rodríguez. Rodríguez al medio con Ortigosa. Ortigosa que va jugando con Silva. Rebota para Espínola. Tiene Espínola. Va aguantando bien. Se la lleva el 10. Sigue Espínola. Ahí va jugando por un costado con el Chori Dávalos. Encarna el Chori. Escapó Dávalos. Mete el centro. Va rechazando Parodi. Aquí le va quedando a Valmoris. Iván Valmoris. Ahí va jugando con Ortigosa. Va metiendo el pase. Atención. Se viene 1 de Mayo. Aguanta bien allí esa pelota. Brian Caballero. Sigue Caballero. Se le fue la pelota. Y ahí hace rebotar Parodi por la humanidad de Brian Caballero. Y va a ser reposición de portería para Guaraní. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudándote en la conservación del medio ambiente. Se viene una modificación en el conjunto aurinegro. A ingresar con la 18 Oscar Cachito Esquivel. Se va retirando con la 17 Jonathan Aranda. Esquivel ingresa en la cancha. Primera modificación en Guaraní. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Manejo la pelota del aurinegro teniendo Parodi con el balón. Arriba el envío. Va recuperando ahora Chori Dávalos. Va Dávalos. Va Esquivel jugando con Coronel. Va Danilo. Coronel juega con Junior. Lo tiene Argüello. Retrocede con Martínez. Ya estaba en posición adelantada. Argüello entonces va a ser tiro libre indirecto para 1 de Mayo. Jugó rápido Valmoris. Ya tiene Ugarte esa pelota. Levanta la pelota Ugarte. Arriba el envío. Aquí quería Elías Fernández. Le va quedando Parodi con Alfonso. Mete el pase. Le va a quedar al Chori Dávalos. Recupera 1 de Mayo. Juega aquí con Espínola. Viene la marca de Alfonso. Puntea el número 8 de Guaraní. Entonces va a ser el lateral para 1 de Mayo. Juega rápido Dávalos. Aquí quería Espínola. Ahí cortaba bien Alfonso. Le queda a Coronel. Sale Guaraní con Danilo Coronel. Bogarini. El toque de primera para que llegue Junior. El retroceso oportuno fue de Mario Rodríguez, que terminó rechazando la pelota por un costado. Va a ser lateral para el aurinegro. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Va a ser saque manual a favor de
Guaraní, pero ya va recuperando Guido Reyes para 1 de mayo. Intentaba salir Reyes, pero recupera Aurinegro. Va teniendo Coronel, juega con Esquivel. Va retrocediendo bien la defensa de 1 de mayo y quiere la contra. El balonazo largo, atención. Se viene Maldonado para 1 de mayo. Encara bien, sigue el pase atrás para Silva. No alcanzó y va retrocediendo, va saliendo, mejor dicho. Parodi, aquí llegaba la marca, pero estuvo atento Bogarín, que hace la ruleta. Iba Bogarín, el pase para Argüello, estaba adelantado. Va a ser tiro libre indirecto para 1 de mayo. Se apuró Ugarte, ya jugó rápido. Teniendo Guido Reyes. Reyes con Parodi. Perdón, Dávalos. Mismo número, diferente equipo. Igual, Dávalos mucho tiempo en Guaraní. Chori, uno de los más ganadores de la Liga Limpeña de Fútbol. El envío largo va rechazando Fernández. Va Coronel. Esquivel. Cachito. Levanta Esquivel esa pelota. El balón que le va a quedar allí a Balmori. Dávalos. Está teniendo ahora el conjunto canario. Guido Reyes con la pelota. Sigue Reyes. Reyes escapó de 3 jugadores. Le hacen la pared, pero no fue bueno. Caballero y el pase que fue interceptado. Va teniendo ahora Guaraní con Bogarín. Jugó para Santi. Argüello, la devolución para Santigol, pero no alcanzó esa pelota. Va saliendo ahora 1 de mayo con Rodríguez. Retrocede Dávalos, jugó con Ugarte. Atención que se complica. Va rechazando el guardameta. Le queda a Guido Reyes. Le puntean la pelota y se viene Bogarín. Va Bogarín. Bogarín que le va a pegar. Le pegó el rebote. Va rechazando otra vez la defensiva del conjunto canario. Ataca Guaraní. Viene el centro. El cabezazo de Balmori en las manos de Ugarte. Quedó sentido. El jugador de 1 de mayo. Va a ingresar la asistencia cuando se prepara también una modificación en el conjunto canario. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y en Central. En Talleres Foctec tenemos reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica en general. Ubicarnos en Teniente Maldonado y Carandaitú, Mariano Roque Alonso. En Jardín de los Pollos, vos ya sabés que el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Comunícate con ellos al 0982-633-598. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, señoras y señores. Va a ser reposición a favor de el 1 de mayo. Va saliendo Ugarte. Levanta la pelota Ugarte. Va buscando Caballero, pero estuvo atento para rechazar Saldívar para Guaraní. Iba saliendo Coronel. Jugó con Cachito Esquivel. Le quedó atrás esa pelota. Ya jugó Ortigosa. Este es Espínola. Aguanta el 10. Sigue Espínola, el pase para Dávalos, se equivocó en la entrega, pero después Alfonso terminó perdiendo y recupera a Guido Reyes, profundiza para Espínola que no la pudo controlar, se fue la pelota por línea de fondo, cuando va a venir el cambio, señoras y señores, esto fue lo último del partido para el jugador con la casaca 10 en 1 de mayo, estamos hablando de David Espínola que se retira para que ingrese con la 21 Jonathan Benítez. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarnos en nuestro showroom en Limpio sobre la avenida General Elizardo Aquino. Va teniendo conjunto canario, Ortigosa, va el pase. Aguanta Caballero con la pelota, recibe la infracción, va a ser tiro libre para el conjunto de 1 de mayo. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarnos sobre la avenida General Elizardo Aquino a metros del semáforo de Limpio. Tiro libre que va a corresponder a 1 de mayo. Acomoda la pelota el conjunto canario. Vendrá el envío. Tiro libre. Para el 1 de mayo.
Autoriza el árbitro, va el envío arriba, el rechace defensivo, atención, insiste Guaraní que quiere salir, recupera 1 de mayo, va moviendo, recién ingresado, va teniendo la pelota, el número 21 es Jonathan Benítez, sigue Benítez, va Benítez, jugó con Guido Reyes por zona derecha, va Reyes, el centro, arriba busca Silva, se le fue largo ese balón, rechaza Bogarini, ahora el árbitro que para la jugada porque está sentido un jugador de Guaraní a ser atendido. Cachito Esquivel va ganando Guaraní 2-0. Sudamérica también gana por la mínima en otro compromiso. Hasta ahora me parece que sigue 0-0 el clásico de Rincón. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudándote en la conservación del medio ambiente. Recicladora Carandaí. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. Candia Sport. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. Número de teléfono 0982-435-657. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. En Esparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y en Central. Va a ser retirado Esquivel porque recibió la asistencia, entonces tiene que salir unos minutos por reglamento. Va a ser reposición. Va saliendo Guaraní, arriba el balón, cabezazo defensivo de Acosta, le va quedando Guido Reyes. Guido Reyes le puntea en la pelota, le va a quedar a Bogarín. Balón que no se fue. Aquí sí retrocede Maldonado para rechazar. Va a ser el lateral a favor del aurinegro. Reingresa Cachito Esquivel. Sparta Pizza, luchar por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y Central. Se prepara otra modificación. En 1 de mayo, Ricardo Gaona que está preparándose para ingresar. Cuando se viene Guaraní, recibe Argüello en el área, va el remate. El arquero tapó Ugarte y va rechazando la defensa. Y va saliendo ahora el 1 de mayo. Guido Reyes y el pase, atención. Viene Maldonado, va atacando. 1 de mayo, atención. El pase aquí que va recibiendo Caballero. En la entrega se termina equivocando y va saliendo Guaraní. Fue buena la intención, la contra de 1 de mayo, pero no lo resolvieron bien. Va saliendo ahora el aurinegro que quiere responder. La pelota que es cambiado por este sector izquierdo para que llegue Cachito. Va a cortar el jugador, el capitán Balmoriz. Esquivel que buscaba allí para Guaraní. Va saliendo 1 de mayo, va el pase. El balón que va saliendo mansamente va a ser lateral y salida para el aurinegro. Se prepara la modificación en 1 de mayo. Va a ingresar con la casaca 7. Ricardo Gaona. Se acabó el compromiso para Gabriel Ortigosa que se retira con casaca 17. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. En Taller Afautec te ofrecemos reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaitú y Mariano Roque Alonso. El lateral que ya va realizando el conjunto aurinegro, va Santigol que comete una infracción, mejor dicho, va a ser salida para 1 de mayo. Va recuperando Guaraní. Elías Fernández juega con Coronel. Va Danilo. Abre por el costado con Oscar Esquivel. Oscar va Esquivel. Juega con Saldívar, de vuelta para Esquivel. Otro pase para Saldívar. Se le fue largo esa pelota. Se pierde por línea de fondo. Será salida para 1 de mayo. Material de construcción Santa María. Todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Aquí va teniendo Gaona para 1 de mayo. Se complica y recupera Guaraní. Iba Coronel, va Danilo que le pega. El balón que se desvió por el camino será córner para Guaraní. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino a metros del semáforo de Limpio. Tiro de esquina que va a corresponder al aurinegro que está ganando por 2 goles contra 0 cuando
hacia la zona de Guaraní. Hay una bengala, el árbitro ya detiene las acciones. Ahí justamente se va apagando ya la bengala y ahí Víctor va sacando con la hinchada de su club para decirle que no tiren nada en la cancha, básicamente. Ahí está. Capitán pidiendo amablemente, es bien recibido por su hinchada. Aguardamos que se reanude el compromiso. Mientras tanto, les damos algunas recomendaciones. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. J Auto Repuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Auto Repuestos. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y Central. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Ubicalo en Teniente Maldonado y Carandaitú en Mariano Roque Alonso. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Van retornando los equipos de los equipos de Guaraní y Primeros de Mayo, respectivamente. Se tiene que reanudar con un córner a favor del aurinegro. 2-0 gana Guaraní. Suben los jugadores al área para buscar el tanto. Tratar de conectar por arriba. Los dos tienen jugadores con alturas importantes. Vendrá el envío, va al centro, al área. Rechaza de cabeza la defensa. El 1 de Mayo le va quedando a Esquivel, insiste Guaraní, Esquivel que retrocede con Saldívar. Saldívar con Coronel que termina perdiendo y sale el Chori Dávalos para 1 de Mayo. Va jugando rápidamente con Caballero, retrocede con Reyes, levanta Guido, atención, recibe Maldonado por zona izquierda, sigue Maldonado, aguanta bien, metió el pase de vuelta para Maldonado y después en el control se le termina escapando esa pelota y va recuperando Guaraní. Va teniendo Esquivel que no tuvo con quien conectarse, entonces sacó la pelota por un costado, es lateral para 1 de Mayo, recibiendo aquí Gaona, el cabezazo defensivo de Esquivel y le va a quedar a Junior, se va Junior y se va perfilando también Santi, y va Junior que no tiene compañía, va jugando atrás para que llegue Bugarín, pero estuvo atento Reyes para retroceder y cortar ese pase, va saliendo desde atrás 1 de Mayo, va saliendo el conjunto de Colonia. Va llevando esa pelota. Balón largo, atención que busca Maldonado. Corto Elías Fernández. Y va saliendo Guaraní. Va teniendo Bogarín. Recibe Coronel. Alfonso. Santigol. Aguanta Santi. Queda Lucas. Alfonso atrás. No estuvo atento Coronel y termina recuperando 1 de Mayo. Pero rápidamente termina recuperando, que valga la redundancia, el conjunto de Guaraní. Hablando de recuperar, recuperó el 1 de Mayo y hablando de recuperar nuevamente, recuperó Guaraní. Recuperación tras recuperación en ambos equipos y se viene ahora el aurinegro, vete el pase para Bogarín, ataca por la zona derecha, al taco atrás, hace la pausa, ahí viene Cáceres que intentó profundizar con Santi Martínez, pero no estuvo atento, sale 1 de Mayo, inmediatamente le vuelve a quedar esa pelota a Elías Fernández. Alfonso con el balón. Lo teniendo Bogarín. Ahí va Martínez. La pared que termina recuperando la defensa de 1 de Mayo. Y después Santigol que rechaza esa pelota y termina cayéndose en el suelo. Quedó sentido. A ver. Se acerca el árbitro. Gana Guaraní por 2-0. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Contactate con ellos al 0982-633-598. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Oferta, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, a metros del semáforo de Limpio. Ya se reanudaron las acciones, va teniendo 1 de mayo. Va retrocediendo aquí con Balmoris, Iván Balmoris, que retrasa aún más la pelota, ahora con Ugarte. Levanta Rodrigo Ugarte, envió arriba, cabezazo, que se termina perdiendo por un costado. Era Cáceres el que sacaba esa pelota, va a ser lateral para 1 de mayo. Vendrá el envío, repone 1 de mayo y se viene ahora 1 de mayo, atención, venía mejor dicho, el número 11. Terminó llegando a la cobertura, era Maldonado, que buscaba ganar un córner, va a ser tiro de esquina a favor de Primero. Córner para 1 de mayo. Tiro de esquina. Va al centro, al área, el cabezazo defensivo. Y va saliendo Junior Argüello. Y el pelotazo largo para Santi, que ya no puede más. Está muy extenuado. También lo vemos con dificultad al caminar. Entonces lo más probable es que ya se acabe el partido para él. Va saliendo ahora Guaraní, quería Junior Coronel. Ahí quedó sentido. También un jugador de 1 de mayo. Ugarte que va jugando. También se viene la última modificación en el conjunto canario. Va el pase por un costado, va atacando. Y en el centro buscaba por ese sector izquierdo el conjunto de 1 de mayo. Guido Reyes con la pelota. El árbitro que ya detiene las acciones. Santi Martínez, que ya no puede más. Ingresan los camilleros para retirar al número 9 de Guaraní. Se acabó el partido para Santi Gol. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Triple modificación en el aurinegro. También se va a retirar el arquero. También se acabó el partido para Víctor Rodríguez. Se prepara Echagüe para ingresar. Va a entrar también Adam Cañete y Juan Méndez. Se retira, por supuesto, Santiago Martínez con la 9. Y también, bueno, primero se hizo el cambio en 1 de mayo. Ingresó con la 8. A ver, en instantes les confirmo quién ingresó. Pero el que se retiró fue Rodrigo Dávalos. Ingresó Méndez. Se retiró Santigol. Ahora va saliendo Víctor Rodríguez. Ingresó Caballero en 1 de mayo. Ahí voy a hacer una aclaración, porque justamente yo estaba diciendo Brian Caballero, pero el 18 en realidad es Ovidio Torres, el que había ingresado hace rato. Ahora sí ingresa el 8, que es Brian Caballero. Ya se hicieron los cambios. Ahí va atacando el conjunto aurinegro. Aquí va teniendo Esquivel. El envío. Salida para Guaraní. Ya jugó Echagüe. Va saliendo bien. Ahí el conjunto aurinegro. Va moviendo. Guaraní. No podía Cáceres hacer lateral para el conjunto de 1 de mayo. Ahí envío arriba. Quería Rodríguez. Se fue el balón. Va a reponer 1 de mayo. Saque lateral, señoras y señores. Ahí va recibiendo
Gaona. Atención que va recuperando Guaraní. Tiene Méndez la pelota. Va jugando con Danilo Coronel. A Danilo. Sigue Danilo. Juega. O jugaba mejor dicho. Con Saldívar. Pero casi le pierde Guaraní. Parodi. Jugando atrás. Arriba el envío. Va sacando Danilo Coronel. De vuelta para él. Atacando ahora Saldívar. Va Isidro. Atención. Se viene el aurinegro. Isidro. Termina rechazando esa pelota. Maldonado. Va a ser córner para el aurinegro. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. Contactate al 0983-074-531. Candia Sport. Tiro de esquina que va a corresponder a Guaraní. Acomoda la pelota. Y vendrá el envío. Al centro. El cabezazo. Estuvo cerca Cañete de marcar el tercero. El golpe de cabeza terminó impactando en la defensa y va a ser otro tiro de esquina, pero desde el otro sector para Guaraní. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Otro tiro de esquina que va a ser para el aurinegro. Vendrá el envío. El centro al área, el golpe de cabeza, arriba el envío. Quiere salir. Y va saliendo, de hecho, 1 de mayo. Se viene la réplica, va Maldonado. Ahí va el envío. Va retrocediendo Guaraní y saliendo desde el fondo. Quería allí Bogarín, pero va recuperando 1 de mayo. Aguanta Guido Reyes. No hubo falta, dice el árbitro. Y viene la réplica aurinegra. El pase al medio para que lo tenga Danilo Coronel. Y va Danilo, sigue el pitbull. Aguanta Coronel. Coronel jugó con Esquivel. Este abre para Argüello. La tiene Junior. El centro que es cortado por el jugador de 1 de mayo. Por Dalmori. Va a ser tiro de esquina para el aurinegro. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Tiro de esquina. Corner. Por Guaraní. Viene el envío al área. Sale Ugarte y el manotazo. La pelota que se pierde por un costado va a ser lateral para el aurinegro. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Saque lateral a favor de Guaraní. Vendrá el envío. Al saque. Alfonso. Teniendo Guaraní. Se pierde la pelota por un costado. Va a ser lateral para 1 de mayo. Aquí va teniendo el conjunto canario. Se viene la réplica. Va recibiendo aquí Maldonado. Ahí va teniendo la pelota el número 11. Aguanta Maldonado. Encara la marca de Esquivel. Sigue Maldonado. Ahí mantiene la pelota al conjunto de 1 de mayo. Va el envío. Le va quedando a Saldívar, que va saliendo con Esquivel. Esquivel que recibe la falta de Maldonado. Y va a ser tiro libre para Guaraní. Amonestado el número 11 en 1 de mayo. Mario Maldonado. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y Central. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Será salida. Parodi. Va manteniendo la pelota. El aurinegro. Le va quedando allí a Parodi. Parodi deja salir ese balón. Será servicio manual para Guaraní. Saldívar y la ejecución. Ahí va teniendo Esquivel. Se fue la pelota. Va a ser lateral para 1 de mayo. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado y gestión electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandactú, Mariano Roque Alonso. Saque de mano para 1 de mayo. Juega Balmori. Va
Teniendo Silva, Miguel Silva que aguanta, gira Miguel, sigue Silva, Miguel, sigue Miguel. Hubo falta y va a ser tiro libre para 1 de mayo. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Jugó rápido el conjunto canario. Reyes que retrocede, levanta Rodríguez, el balón al área, ahí va Valmoris, termina rebotando en Parodi, insiste 1 de mayo, va al centro, Valmoris, el cabezazo, le queda a Parodi y sale rápido el conjunto orinero, recupera rápidamente 1 de mayo, pero otra vez termina perdiendo la posesión de la pelota y se viene Alfonso, que va jugando al otro costado con Bogarín, tiene Bogarín, lleva Bogarín que juega con Méndez, que abre otra vez para Bogarín, va Bogarín que está por costado derecho, sigue Bogarín, no le pueden sacar esa pelota, Bogarín que hace rebotar en la marca y va a ser lateral para Guaraní cuando se va a venir una modificación. Me parece que se acabó el partido. Para Isidro Saldívar va a ingresar en su lugar Aldo Benítez. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Comunícate con ellos al 0982-633-598. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Asimismo se retirará Isidro Saldívar con casaca 21 para que ingrese con la 2 Aldo Benítez. El marcador está 2-0 a favor de Guaraní. Sudamérica también estaba ganando por 2-0. Ahora voy a revisar si no hay alguna actualización en los demás compromisos. A ver. No, de momento no tenemos ninguna novedad. Solo que Sudamérica gana 2-0. Ribereño, por supuesto, ya ese resultado lo deposita en la siguiente ronda. Recordando que ese partido fue el único que se jugó el fin de semana anterior debido a una protesta que había donde estaba pujando el 24 de Rincón con San Juan. En realidad la protesta fue del partido entre 24 de Rincón y Sportivo Peñón por una alineación indebida. Terminó fallando la UFI a favor del conjunto de... aquí hubo una mala ejecución. Va a ser salida para Guaraní. La UFI terminó fallando a favor del 24, que de esta manera se le dio por ganado el compromiso por 3-0. ¿Por qué decía que pujaba 24 y San Juan? Porque la derrota de 24 Rincón, que perdió la cancha por 2-0, perdió la cancha entre comillas, ¿verdad? El partido inicialmente había finalizado 2-0 a favor del Sportivo Peñón. Ese resultado lo mandaba a un partido extra entre San Juan y el 24. Pero ¿qué pasó? Con la protesta del 24 de Rincón y con la victoria en los escritorios, ese resultado terminó dejando afuera al Club Atlético San Juan en la liguilla. Entonces, mientras que se definía ese caso, los partidos no se podían jugar porque una clasificación directa del 24 alteraba los cruces. A comparación de que si es que iban a partido extra, porque si iban a partido extra también se alteraban otros cruces, ciertos partidos iban a ser modificados. Entonces el único partido que se iba a jugar inevitablemente, si ganaba la protesta el 24 o si lo ganaba el Sportivo Peñón y por consecuencia San Juan, el único que se iba a jugar de igual manera era Sudamérica contra Ribereño. Entonces el fin de semana pasado fue el único partido de la fecha. Ganó 5-1 Sudamérica el partido de ida y ahora lo está ganando por 2-0. Entonces Sudamérica se está convirtiendo en el primer semifinalista, manteniendo todavía su invicto. Ya por ahora, a ver cuántos partidos son en la primera rueda. Son 10 partidos. Después en las liguillas son 16 juegos, 18 partidos invictos que tiene el conjunto de Sudamérica. Va a ser tiro libre para Guaraní. Estamos en la recta final del compromiso, señoras y señores. Vendrá el envío. Autoriza el árbitro. Viene el centro. Arriba. El cabezazo. Aquí va a rechazar la defensa. Va intentando Guaraní. Quería Reguello. Balón atrás. Le queda Alfonso con la pega. El tremendo remate de Luquitas Alfonso. Se fue arriba y afuera. Repone 1 de mayo. Embutidos artesanales Daisy. Un sabor diferente para usted y su familia. Mueve. El conjunto de 1 de mayo va a ser lateral para los canarios.
También me informan que finalizó el clásico de Rincón, otra de las semifinales que se está dando. Empate a 0 entre Nanagua y el 24 de septiembre. El clásico rinconino que va a definir un semifinalista el próximo domingo. Se queda todo para la vuelta. O por qué no en un eventual partido. Cuando se viene Junior Argüello. Ahí va Argüello. Va Méndez que le pega el balón arriba y afuera. Será reposición de portería para 1 de mayo. Decía que se define el próximo partido o en un eventual partido extra. Todo depende del resultado que se dé en el próximo compromiso. Entonces, empatado el clásico de Rincón. De momento va jugando Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Ahí va jugando el combinado de Guaraní que quería salir con Benítez. Hubo falta, será tiro libre para el conjunto aurinegro. Será salida para Guaraní. Son los cuartos de finales, partido de ida. Ya tenemos de momento a un virtual clasificado a las semis, que es Sudamérica, a falta de que finalice el compromiso, salvo que haya una remontada sin igual del ribereño en los minutos finales. También acabó el clásico de Rincón 0-0 por los cuartos de finales también. Aquí va atacando Guaraní. Viene Méndez. Méndez al área. Rechaza la defensa. Insiste Lucas Alfonso. Tiene Lucas. El pase a un costado para Esquivel. A ver, el árbitro para las acciones. A ver qué pasó. Reclamo roja. Hay una tarjeta roja. Es expulsado. Me parece que hubo una doble expulsión. Bueno, si había algo que le faltaba a este compromiso, eran expulsados. Se retira Méndez. Se retira Méndez. Y también Valmoris. 2 expulsados, 1 en cada bando. El defensa de 1 de mayo y el atacante de Guaraní. Y Méndez, que había ingresado hace aproximadamente 20 minutos y ahora ve la tarjeta roja. Al igual que el capitán de 1 de mayo. Bueno, se venían agarrando ahí en el área. Y después, bueno, el árbitro lo terminó expulsando a ambos. Solución salomónica se suele decir. 1 para cada bando cuando se viene aquí 1 de mayo al envío. Le queda a Tomás Echagüe. Sale Echagüe, largo el envío. Cuando, señoras y señores, el árbitro da por finalizado el compromiso. El encuentro por los cuartos de finales ida entre Guaraní y 1 de mayo. Lo ganó el aurinegro por 2-0. Se lleva el primer round el conjunto de Guaraní. Aguardamos para lo que va a ser la vuelta el próximo fin de semana, la vuelta de todos los cruces. Ganando 2-0 Guaraní. También recordando que Salado ganó 6-0. Sudamérica. A falta de que me confirmen que ya terminó Sudamérica. Sudamérica le está ganando 2-0 a Ribereño. Todavía no sé si finalizó o no. 2-0 entonces el triunfo de Sudamérica. Parcial hasta que me confirme que acabó. Y 0-0 el clásico de Rincón. Recordando que el único partido que ya se está jugando, que se jugó la vuelta, es el de Sudamérica contra Ribereño. Entonces, finalizó el compromiso entre Guaraní y 1 de mayo. La figura del partido, por unas cuestiones técnicas, no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder entrevistar el día de hoy, pero yo se lo
Darío Argüello tuvo un partido interesante, tuvo algunas ocasiones, algunos intentos y por supuesto el golazo. También destacar el actuar del otro anotador, que es por supuesto Elías Fernández, y obviamente la defensa que estuvo muy bien, que incluye precisamente a Fernández y por supuesto a Parodi, el capitán. Así que nosotros nos despedimos. Mientras tanto lo dejamos con Alex Cuellar, que les va a dar los agradecimientos finales a las marcas que apoyaron esta transmisión. Le invitamos también a toda la audiencia limpeña a sintonizar nuestra transmisión en instantes, donde vamos a estar en el partido de la selección limpeña de fútbol de salón, la categoría C11, en el Polideportivo Silvestre Aveiro, que va a jugar ante Benjamín Acebal. Yo por mi parte me despido. Que tenga un muy buen resto de jornada. Material de Construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaí, tu punto reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. JJ Infra Servicios, todo para su piscina. Número de teléfono 0983-850-794. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Parte Pizza, luchado por tu última rebanada. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado y gestión electrónica, mecánica general. Encontraron a Teniente Maldonado y Carandaitú, Mariano Roque Alonso. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura de la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros otra transmisión más. Será hasta la próxima, será hasta el próximo fin de semana. Que tengan un excelente resto de jornada. Mi nombre es Alex Cuellar. Gracias a todos por compartir con nosotros. Gracias a Lauri también, que estuvo ahí en controles, en producción. También nuestro gran compañero Tony Solalinde. En cámara nuestro amigo Maxi Cebolla. Así que un fuerte abrazo para todos. Muchas bendiciones y les amamos a todos. Chao.